La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes. Y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre, y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo. Por parte de quienes pudieron pagar el precio. Y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. Los nuevos imperios de Oriente y Occidente, el japonés y el alemán, habían alcanzado el cenit de su poder en 1942. Y en las mentes de algunos había una visión extraordinaria. Japón, al crecer hacia Occidente, se daría la mano con Alemania. Los conquistadores se reunirían en el subcontinente indio. Pero a medida que avanzaba 1942, tanto Alemania como Japón sufrieron varios reveses que significaron, como dijo Winston Churchill, no el principio del fin, sino el fin del principio. Episodio 8. El fin del principio. Alemania siempre supo que cuanto más se alargase la guerra, más remotas eran sus posibilidades de victoria. Pero el 28 de junio de 1942, las expectativas eran altas. Como hemos visto, la Operación Azul había ido muy bien, atacando el flanco más débil del ejército soviético. El Frente Sur, la puerta hacia el Cáucaso. La inteligencia británica y un plan completo de batalla alemán rescatado de un avión caído había avisado a Stalin de la ofensiva. Pero las ignoró, pensando que no eran auténticas. Stalin esperó a que se retomara el ataque contra Moscú. Sus tropas empezaron a dispersarse, lo que animó a Hitler a tomar la decisión que muchos consideran su mayor error: dividir sus fuerzas. Una vez conquistada Crimea, envió parte de su ejército a lo largo de la costa del Mar Negro a por las ciudades ricas en crudo de Maikop, Grozny y Bakú. En cuestión de 12 días habían avanzado más de 550 kilómetros. Hitler ordenó al resto de sus tropas que avanzaran hacia Stalingrado. Nos enviaron a Stalingrado con el 24 Ejército. Llegamos hasta Kamyshin en tren. Desde allí, las vías estaban totalmente destrozadas, así que caminamos desde Kamyshin a Stalingrado. Fueron unos 100 kilómetros. Era agosto de 1942. Solo avanzábamos de noche. Lo hacíamos así porque durante el día los alemanes bombardeaban todo el tráfico visible. Pero ¿dónde estaban nuestros aviones? ¿Por qué no había ninguno de nuestros aviones? ¿Por qué solamente había aviones alemanes? En el primer bombardeo de Stalingrado, que duró 2 días, murieron al menos 40.000 ciudadanos soviéticos. Cuando el ataque a la ciudad empezó, la artillería antiaérea rusa se había usado para apoyar el avance de los tanques rusos.
Los soldados que disparaban eran en su mayoría mujeres jóvenes y murieron casi todas. 1,5 millones de mujeres soviéticas servían en las Fuerzas Armadas. Unas 490.000 en puestos de primera línea, donde se les garantizaba un beneficio no disponible para sus camaradas masculinos: 10 gramos adicionales de jabón. En agosto, el ejército alemán comenzó su ataque contra Stalingrado. En menos de 4 días había llegado a la periferia. ¿Qué podía salir mal? En Stalingrado yo pesaba 48 kilos. Siempre tenía hambre. Siempre me duele recordar todo aquello. La Orden 227 de Stalin decía sencillamente que el Ejército Rojo tenía que resistir. Decía que retirarse significaba morir. Y funcionó. Otras medidas anunciadas por Stalin ayudaron. Reabrió las iglesias. Habló de la Sagrada Patria más que de partidos. Por primera vez, a los oficiales de la revolución se les adjudicaron rangos y el rol de comisario político se redujo hasta ser casi irrelevante. A finales de agosto, Stalin nombró al general Georgi Zhukov, de 42 años e hijo de un zapatero, comandante supremo, y le envió a Stalingrado. Stalingrado se había llamado Tsaritsyn hasta 1925, cuando se le dio el nombre de Stalin para conmemorar su papel en la defensa de la ciudad durante la Revolución Soviética. Salvar la ciudad que llevó su nombre fue una cuestión de orgullo personal para el líder soviético, y su destrucción hizo que se obsesionase con la figura de Hitler. Lavrenti Beria, el célebre director de la policía secreta de Stalin, consciente de la batalla de egos que se desarrollaba, describió la batalla como un enfrentamiento entre 2 carneros. El 23 de agosto, von Paulus, que dirigía el 6º Ejército, el más grande de la Wehrmacht, con 290.000 hombres, llegó al río Volga, al norte de Stalingrado. Al día siguiente, el 24 de agosto, Zhukov llegó a Stalingrado. El 2 de septiembre, Hitler ordenó que cuando cayese la ciudad, se eliminase a toda la población masculina. Stalingrado se extendía unos 40 kilómetros a ambos lados del Volga, que tenía de orilla a orilla 1.300 metros de ancho. A mediados de septiembre, la defensa soviética se reducía a una guarnición congregada en la orilla oeste, en un área de poco más de 15 kilómetros en su punto más ancho. Los alemanes se habían acercado hasta casi 200 metros del río, cuando a las 5 de la tarde del 14 de septiembre, el general Alexander Rondisev guió a los 10.000 hombres de su 13ª División de Guardias Fusileros, cruzando el Volga y cargando, dirigiéndose hacia la orilla escarpada del río. Hubo 320 supervivientes. A finales de septiembre, el 90% de Stalingrado estaba en manos alemanas. Demostró no ser suficiente. Hubo un momento en el que nuestra artillería no pudo abatir el tanque Tigre que atacaba nuestra posición. Venía directo hacia nuestras defensas antiblindados, que estaban como a 50 metros de distancia. Aplastó el cañón de nuestro lado. Entonces utilizamos granadas antitanque y le prendimos fuego. Disparamos a la tripulación alemana, que saltó del tanque en llamas, sin piedad, con furia y maldiciendo.
Quemamos el tanque. Prácticamente nadie salió herido. Y solo se echó a perder una pieza de artillería. Todos excavamos pequeñas trincheras individuales y nos escondimos en ellas por separado. A principios de noviembre, la combinación de fuerzas que produjo la fuerte resistencia soviética y el duro invierno ruso detuvieron el avance del ejército de von Kleist en el Cáucaso, en Orjonikidze. Cuando el Volga comenzó a helarse, Zhukov y el resto de la Stavka, el alto mando soviético, empezaron a planear su golpe decisivo, la Operación Urano. Diseñada para atrapar al sexto ejército alemán en Stalingrado. El ejército ruso estaba organizado en frentes. El frente del suroeste del general Batutin atacaría desde el norte, donde se enfrentaba al tercer ejército rumano. El frente de Stalingrado del general Yeremenko al sur de la ciudad también se había enfrentado a los rumanos en su camino hacia el norte, encontrándose con Batutin en Kalag. El frente del Don lo comandaba un superviviente de las purgas de Stalin que había sido torturado y sometido a 2 simulacros de ejecución. Su nombre era Konstantin Rokossovski. Su tarea era atacar a Paulus desde la retaguardia. Los hombres de Rokossovski procedían de 120 nacionalidades distintas. Había un soldado, Pavel Matvis, que era de Belarus, un profesor asociado de matemáticas y física del Instituto Gomel. Estaba Petrus, que era ucraniano. Su apellido sonaba como un nombre de pila. Había un soldado tártaro, Mubaraski. Despiezaba muy bien a los caballos muertos. Anatoly Saruja, de la lejana Siberia, vivía a 700 kilómetros de la estación de tren. La primera vez que vio un tren fue cuando lo reclutaron. Gente muy diferente que formó una piña muy unida. Siempre estábamos los unos para los otros. Nos cubríamos las espaldas. Ese es el tipo de gente que somos. Por supuesto, no me acuerdo de todos. El 11 de noviembre de 1942 se reinició el ataque alemán a Stalingrado. Una semana después, el frente del suroeste y del Don empezaron sus ataques. El frente de Stalingrado lo hizo al día siguiente. A finales de noviembre, Batutin había avanzado 40 kilómetros. El 22 llegó al puente que cruza el Don en Kalag, y el 23, los frentes del suroeste y Stalingrado se unieron como estaba planeado. Zhukov había enviado millones de hombres, cerca de 1000 tanques y más de 1000 aviones contra el enemigo. Los 33.000 hombres de las tropas del Axis quedaron entonces atrapados en Der Kessel, una extensión de 55 por 30 kilómetros. El tercer ejército rumano había sido destruido y el cuarto estaba prácticamente aniquilado. El general Paulus, al mando del ejército sitiado, estimó que necesitaba que les reabastecieran por aire con 750 toneladas al día, y Hermann Göring se jactó de que su Luftwaffe podía hacerlo. Por supuesto, no podía. Göring se retiró al Hotel Ritz en París. Para Hitler, replegarse, o lo que era peor, rendirse, no era una opción. La única orden que dio al sexto ejército fue que se levantase rápido. El 27 de noviembre Hitler creó una nueva formación, el Ejército del Don. Puso a von Manstein al mando y le ordenó relevar al sitiado Paulus. A finales de noviembre el ejército soviético retomó las hostilidades. Una semana de intensa lucha obligó a von Manstein a posponer su estrategia ofensiva. En el corazón del invierno ruso se luchó calle a calle,
edificio a edificio. Rokossovski dijo que el ejército alemán era una máquina y dijo: las máquinas pueden romperse. Las personas no son máquinas, pero también se pueden romper. $13.000 soldados soviéticos fueron ejecutados por deserción o cobardía durante la batalla. Se les obligaba a desnudarse antes de que les disparasen, para que sus uniformes, destinados a reciclarse, no tuvieran agujeros de bala que afectaran a la moral de la tropa. El ánimo crecía con la mejora de las armas soviéticas. El tanque 34, basado en un diseño del americano Walter Christie, no tenía rival. Y el lanzador de cohetes Katyusha tampoco. Era efectivo y era aterrador. El 12 de diciembre, 9 días después de lo originalmente planeado, von Manstein lanzó finalmente la denominada Tormenta de Invierno. La ofensiva, ejecutada por el grupo Hoth del general Hermann Hoth, duró hasta que encontró una fiera resistencia en el río Miskova. Y entonces, la segunda guardia soviética del general Malinowski entró en escena. La tormenta de invierno tuvo que retroceder, y von Manstein reconoció que su misión de rescate había fracasado. El 16 de diciembre, los soviéticos lanzaron una ofensiva denominada Pequeño Saturno contra el 8º ejército italiano, que fue aniquilado. Tansiskaya, el aeródromo principal utilizado por los alemanes para reabastecer Stalingrado, estaba ya en manos soviéticas. En la víspera de Navidad, el frente de Stalingrado consiguió atravesar el 4º ejército rumano, que se unió al grupo Hoth y empezó a avanzar hacia el Bajo Don. Von Manstein retiró al grupo Hoth. Vi aparecer 3 figuras. De pie, 3 soldados con pistolas semiautomáticas. Eran alemanes. Caminaban con las manos en alto. Sabían que era inútil disparar. Les habríamos matado de inmediato. Cuando les registramos, nos dimos cuenta de que sus manos y orejas estaban congeladas y negras. Eran solo unos niños de 17 o 18 años. Me di cuenta de que uno de los oficiales alemanes, porque eran oficiales, tenía la mano metida en el bolsillo. Le cogí la mano y le ordené en alemán: manos arriba. Miré en su bolsillo y había una granada dentro. Nuestro comandante dio la orden de dispararle, así que lo hicieron. El 28 de diciembre, en vista de que la situación empeoraba, Hitler permitió a 2 cuerpos del ejército retroceder a la línea Konstantinov-Salsk-Armavir. Estaban ya a más de 200 kilómetros de Stalingrado. Era el momento de terminar la partida. El 10 de enero de 1943 comenzó el ataque soviético. Yeremenko atacó la orilla este del Volga. Era una ofensiva con un perímetro formado por 6 ejércitos soviéticos que formaban una red en la orilla oeste. El ejército 65, situado en el centro, avanzó 8 kilómetros el primer día. 2 días después, el Frente Don de Rokossovski, que venía del sureste de la ciudad, había perdido más de 250 tanques y a más de 26.000 hombres. Para entonces, el reabastecimiento por aire de las fuerzas alemanas se había reducido a 40 toneladas diarias. El día 17, el único aeródromo desde el cual podían enviarle suministros cayó. El 23 de enero, el último avión alemán abandonó Stalingrado. Hermann Göring, en un programa de radio el 30 de enero, dijo: 1000 años después, los alemanes hablarán de la batalla con reverencia y asombro. Aquel día, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo. Ningún mariscal de campo había renunciado jamás a su puesto,
y Hitler sin duda esperaba que ese ascenso garantizaría que Paulus lucharía hasta que cayera el último hombre o se suicidaría antes de ser hecho prisionero. Un día más tarde, el 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Friedrich von Paulus se rindió en la zona sur de la ciudad al ejército 62 de Chuikov. No tengo ninguna intención, dijo von Paulus, de suicidarme por esta tropa bávara. Los alemanes tenían un nombre para el tipo de lucha que había derribado los edificios de las ciudades. La llamaban Guerra de Ratas. Produjo leyendas como la lucha en la fábrica de tractores, el silo de grano, la estación de tren principal, que había cambiado 15 veces de manos, y la casa de Pavlov, donde el sargento Pavlov y su unidad habían sido retenidos durante 59 días hasta que les liberaron. Pero incluso estas heroicidades deben al final atenerse a la realidad de la guerra moderna. Cuando la planta de tractores fue sometida a un bombardeo brutal, se rindió y la batalla de Stalingrado terminó. Duró 199 días. Las ametralladoras jamás dejaban de oírse. Y entonces de repente se hizo el silencio. La batalla había terminado. Se hizo un absoluto silencio. Fue muy curioso. El 3 de febrero, el Führer anunció la caída de la ciudad y declaró 4 días de luto. El comunicado oficial anunciaba que el sexto ejército al completo había sido aniquilado hasta el último hombre. De hecho, 91.000 prisioneros de guerra marchaban por las calles de Moscú. Solo 5.000 sobrevivieron a su cautiverio. La tormenta que se había desatado en Stalingrado tuvo como resultado 1.130.000 bajas soviéticas. Las fuerzas del eje sufrieron 850.000. Stalingrado pudo haber sido una victoria, pero ganar una batalla no es ganar la guerra. Y la Unión Soviética todavía tenía que expulsar al invasor de sus tierras. A finales de 1942, las tropas alemanas ocupaban 14 estados soberanos: Francia, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Grecia, Yugoslavia, Estonia, Letonia y Lituania. La República Soviética de Bielorrusia y Ucrania estaban ocupadas. Italia era un aliado y también lo eran Hungría, Rumanía y Bulgaria. El Frente del Este seguía siendo una batalla entre dos grandes imperios continentales. ¿Fue entonces decisivo Stalingrado? Como Midway, Stalingrado fue una batalla en la que ambos bandos perdieron mucho. Pero demostró que el imperio alemán no era invencible. Que los generales soviéticos eran por lo menos equiparables a sus contrincantes alemanes. Y por encima de todo, que la Unión Soviética por sí sola podía asumir el coste de una victoria exorbitantemente cara. Lo haría de nuevo en Kursk, cuando el ejército alemán, que seguía ocupando buena parte del territorio soviético, volviera a lanzar una ofensiva. Lo que hizo Stalingrado junto con Midway y el giro de los acontecimientos en el norte de África fue convencer a los aliados de que las tornas estaban cambiando. Este no es el fin. Ni siquiera es el principio del fin. Pero puede ser el fin del principio. Churchill se refería a la segunda batalla de El Alamein. Durante julio y agosto, como ya sabemos, Rommel
estuvo en el norte de África. Su nuevo adversario, Montgomery, fue puesto a prueba por primera vez cuando Rommel lanzó una ofensiva que tenía como objetivo el depósito de combustible británico. El abastecimiento de combustible en África era un problema constante para el ejército. La clave del plan de Rommel fue un golpe contra el Alan Halfa. Volvió a ser atacado a principios de septiembre y devuelto a su punto de partida. Montgomery estaba decidido a disponer de armas superiores antes de volver a la lucha. Algunas de las tácticas fueron poco ortodoxas. Se colocaron tanques falsos para convencer a los observadores de que el ataque se estaba formando en un lugar concreto. Y también disfrazaron a los tanques de verdad. Había un armazón fuera de cada tanque con lienzos pintados para que parecieran camiones, algo que se consiguió. Y había muchos tanques así en el frente. Los camiones habían estado aparcados en una zona y se retiraron de la noche a la mañana, consiguiendo confundir a los alemanes. La segunda batalla del Alamein comenzó la noche del 22 al 23 de octubre de 1942, con el primer bombardeo británico importante desde el final de la Primera Guerra Mundial. Los pobres alemanes se lo tragaron, se lo tragaron. Montgomery inició la batalla con más de 1000 piezas de artillería en la línea de Alamein. Venían de todas partes, como si fuera granizo. La línea desde la cual se movería la ofensiva se extendía desde el camino de la costa hacia el sur hasta la infranqueable depresión de Katara. El 30º Cuerpo del Ejército del general Horrocks, en la parte más al sur de la línea, presionaría contra el 10º Ejército del general Benvenuto Yoda. La intención era llevar al ejército de Rommel hacia el sur. El ataque principal sería en el norte. El 13º Ejército del general Lys avanzaba entre campos de minas. Los neozelandeses y los sudafricanos lucharon codo con codo en el extremo sur de la línea del avance del 30º Ejército, consiguiendo los neozelandeses un fulgurante éxito con la captura de Mitería Ridge. En dirección a la costa, el avance de la 9ª División Australiana fue ralentizado por el campo de minas, al igual que el empuje de las divisiones primera y 10ª. El día 25, Rommel, que estaba en Alemania recibiendo tratamiento médico cuando comenzó el ataque, llegó a África y tomó el mando del ejército africano. Los ataques en el norte y en el sur de Montgomery comenzaron el 25. Pese a que las armas antitanques de 88 milímetros eran especialmente efectivas, la batalla se mantuvo igualada. Volaban cohetes luminosos y se escuchaban silbidos. Pensábamos que el cielo estaba lleno de ellos. Si te echabas al suelo al oír un silbido, no te levantabas nunca. Durante 2 días se intercambiaron golpes sin ningún resultado decisivo. El día 28 Churchill comenzó a inquietarse. El plan para que llegaran aliados al extremo oeste del litoral, en las colonias francesas del norte de África, estaba a punto de llevarse a cabo, y el avance desde el este para encontrarse era vital. El día 29, Montgomery cambió el plan. El ataque contaría con una división australiana en la carretera de la costa. El ataque comenzó el 2 de noviembre, 6 días antes de que estuviera prevista la llegada de aliados a las colonias francesas del norte de África. Recuerdo que una vez uno de nuestros tanques estaba ardiendo y había una voz en mi oído diciendo: «Ayuda, ayudadme». El operador de ese tanque estaba hablando por radio cuando le dieron y se quedó atrapado dentro. La radio seguía encendida. Que Dios me ayude. Uno de nuestros tanques le disparó en un lateral y la voz cesó. Sigue siendo duro para mí todavía, lo siento. El ataque golpeó duramente las líneas alemanas del eje, y Rommel, cuyas tropas estaban desabastecidas de combustible y munición, tuvo que retirarse. La persecución de Rommel por Libia empezó el 4 de noviembre, y el 10 Churchill declaró: «El fin del principio». Una mañana vimos un gran fuego.
Se envió una avanzadilla y volvieron diciendo que era un éxodo general. Los alemanes se estaban retirando, así que los perseguimos por toda la costa. La segunda batalla del Alamein fue una clara victoria de los aliados. Fue una retirada alemana a gran escala, aunque en términos cuantitativos era solo una pequeña parte del poderío bélico alemán. A mediados de 1942 había 8 divisiones italianas y solo 4 alemanas en el norte de África, mientras que en los Balcanes había 12 italianas y 5 alemanas. 26 divisiones alemanas en Europa Occidental, 12 en Noruega y 197 divisiones del eje en el frente oriental. Aunque Rommel se estaba retirando, sus tropas seguían defendiéndose empleando todos los recursos que se podía esperar de un general de su talla. El 8º ejército se dirigía al oeste persiguiendo a Rommel en uno de los últimos grandes momentos de gloria del que fue un gran imperio. Mientras tanto, las tropas de los aliados se unían en la batalla contra Hitler, bajo el mando supremo del general Dwight D. Eisenhower. Llegaban los yanquis. La Operación Antorcha, la invasión de los aliados de las colonias francesas del norte de África, comenzó el 8 de noviembre. Desembarcaron en 3 puntos distintos, pero encontró una fuerte resistencia francesa. Eran fuerzas leales al gobierno francés de Vichy. Un barco francés empezó a dispararnos. Eran los franceses de Vichy los que nos atacaban, y nuestro barco los hundió en el muelle. Llegaron un montón de barcos con equipo y tropas. Muchos de los barcos que llevaron a las tropas a la playa no pudieron acercarse lo suficiente, así que muchos soldados murieron ahogados en el mar porque no pudieron deshacerse del equipo que transportaban y el enorme peso les envió al fondo. El ejército del oeste del general Patton desembarcó en 3 puntos de la costa atlántica de Marruecos. El ejército central desembarcó en Orán y el del este desembarcó en Argel. El 10 de noviembre el almirante François Darlan, el alto comisario de Vichy en Argelia, ordenó el alto el fuego a las tropas francesas leales a Alemania. El primer ministro de Vichy, Pierre Laval, corrió a Berlín a asegurarle a Hitler que Darlan había actuado de manera ilegal. Pero el Führer no quedó satisfecho con las explicaciones de Laval y al día siguiente ordenó a las tropas alemanas ocupar toda Francia, acabando con la denominada zona libre. Envió una explicación de su actuación al líder de Vichy, Philippe Pétain. Es para arrepentirse, escribió, que unos anglosajones sin escrúpulos y principalmente judíos obreros hayan tenido éxito al interpretar todo gesto de conciliación del nuevo Reich como un signo de debilidad. Hitler le dijo a Pétain que incitadores en París pedían el desmembramiento del Reich alemán. Se quejó de que habían pedido la esclavitud del pueblo alemán y, sobre todo, la completa restauración del derecho de saqueo de la raza judía. El 11 de noviembre de 1942, aniversario del armisticio que había terminado con la Primera Guerra Mundial, los territorios franceses pro-Vichy del norte de África firmaron un armisticio con los aliados que comenzaron su avance en Túnez, que duraría hasta abril y que iba a ser el punto de partida para la invasión de Sicilia. En el Pacífico, las grandes campañas estaban cambiando el equilibrio de poder de la guerra. Las Islas Salomón, un archipiélago de casi 1000 islas, están situadas frente al cabo nororiental de Australia. Los japoneses llamaron a la isla principal Guadalcanal. Los americanos la llamaron Cactus. Su nombre es Guadalcanal. Las tropas japonesas desembarcaron allí en abril de 1942 y construyeron una base aérea,
Aquello podía amenazar a Australia, a sus barcos y a sus operaciones combinadas en el transcurso de la guerra. El 2 de julio, los americanos ordenaron la invasión de las Islas Salomón. Poco después de un mes, el 7 de agosto, el ejército americano desembarcó en Guadalcanal. Fue el primer desembarco americano en el Pacífico y el primero de una serie de islas que pasarían a formar parte de la memoria de esa potencia. El objetivo principal de los marines que desembarcaron en Playa Roja fue el aeródromo que habían construido los japoneses. Cuando los marines tomaron el aeródromo el 12 de agosto, le pusieron el nombre de uno de sus hombres caído en la batalla de Midway, el mayor Lofton Henderson. El campo Henderson se convirtió en una de las batallas más sangrientas del Pacífico. La noche después del desembarco inicial, una flota japonesa de 7 fragatas y un acorazado alcanzó un convoy de las fuerzas aliadas en los 15 kilómetros de ancho del canal entre Guadalcanal y la isla de Savo, hundiendo los barcos americanos y australianos, con la pérdida de 1.270 marineros aliados y solo 34 japoneses muertos. Después de la batalla de Savo, la marina estadounidense se retiró, dejando a los marines de Guadalcanal sin apoyo naval. Pero los japoneses les dieron la oportunidad de pasar al no llevar refuerzos hasta el 18 de agosto. El primer ataque japonés tuvo lugar el 21 de agosto. Atacaron por la noche, porque creían que a los americanos, siendo un país débil, no les gustaba luchar de noche. 900 hombres liderados por el coronel Ichiki atacaron en la batalla del río Tenaru. Los japoneses fueron aniquilados. Los americanos perdieron solo 35 hombres. El coronel Ichiki se hizo el harakiri, un ritual suicida. Y se dice que los cocodrilos se dieron un festín con los cadáveres japoneses. Más tarde, en agosto, tras varios choques en las aguas de las Islas Salomón, la ventaja volvió a estar del lado de los estadounidenses, que ya estaban operando desde Henderson Field. El suministro a las tropas del ejército imperial japonés de Guadalcanal se limitaba a los buques que viajaban desde Bougainville por la noche. Los americanos lo llamaron el Tokyo Night Express. El siguiente intento significativo de movilizar a los marines lo lideró el general Kawaguchi. La batalla de la Cresta Sangrienta, a mediados de septiembre, se luchó fieramente. Los japoneses terminaron la batalla con 600 muertos. Los marines perdieron a 150 hombres. A finales de septiembre, la marina estadounidense con el general Vandergrift contaba con 23.000 hombres. Los japoneses, reconociendo a lo que se enfrentaban, enviaron al teniente general Hyakutake desde Rabaul con el 17º ejército. A mediados de octubre, los japoneses habían incrementado sus fuerzas hasta los 20.000 hombres. La batalla de Guadalcanal duró desde mediados de octubre hasta el final de la evacuación japonesa a principios de febrero de 1943. En las 2 primeras semanas de diciembre, la primera división de marines de los Estados Unidos, muy debilitada por 6 semanas de lucha y las enfermedades tropicales, fue relevada por el general Alexander Patch y 3 divisiones de marines. Patch comenzó la ofensiva casi a la vez a principios de enero. Japón se dio cuenta de que su posición en Guadalcanal no era sostenible. Las pérdidas por el hambre y las enfermedades superaban ampliamente las ocasionadas por el enemigo. Se les ordenó evacuar y las tropas fueron llevadas a Nueva Guinea. A principios de febrero, 1.600 americanos habían perdido la vida, mientras que 32.000 japoneses habían resultado víctimas de las acciones militares o las enfermedades. Al ejército imperial japonés no le había ido mucho mejor durante la campaña paralela en Nueva Guinea. Ahora noticias de las selvas de Nueva Guinea por un cámara australiano recién llegado del frente, Damien Parr. Es un tipo de guerra muy extraño. No se ve a un japonés, aunque esté a menos de 10 metros. Son auténticos maestros del camuflaje.
Diría que un 40% de nuestros chicos que fueron heridos no vieron a ningún soldado japonés, al menos ninguno vivo. En julio de 1942, se envió por tierra una pequeña formación compuesta por un batallón de infantería australiano y otro de Papúa desde Port Moresby hasta Buna, en la costa norte de Nueva Guinea. Buna tenía un pequeño aeródromo que el general Douglas MacArthur necesitaba como base para futuras operaciones. Al pequeño ejército se le puso el nombre de una de las mejores playas de Sídney, el Ejército Maroubra. Su viaje pasaba por el sendero de Kokoda a través de la vertiginosa y densa cordillera de Owen Stanley. El ejército de Maroubra llegó al pueblo de Kokoda a mitad de camino del sendero a mediados de julio. Las órdenes de MacArthur eran llegar a Buna a final de mes. Frustrados por no poder tomar Port Moresby desde el Golfo de Papúa tras la batalla del Mar del Coral, los japoneses decidieron aproximarse por tierra. Un avance de 2.000 hombres bajo las órdenes del coronel Yosuke Yokoyama llegó a Gona el 21 de julio. Sus órdenes eran ir a Kokoda. El primer contacto entre ambos ejércitos ocurrió 2 días después. La 7ª División Australiana fue enviada a Papúa a principios de agosto, y a mitad de mes una brigada empezó a recorrer el sendero. Kokoda era una zona de malaria, y por cada hombre que se infectaba, otros 7 quedaban incapacitados por la enfermedad. Llevar suministro a las tropas por el sendero también era problemático. En los 8 días que llevó a los porteadores nativos llegar a las tropas de primera línea, tuvieron que consumir la mitad de la comida que llevaban. 2 días después de que se enviara al 7º Ejército Australiano, una fuerza japonesa de 11.500 hombres desembarcó en Buna. Hubo contacto con los japoneses durante 4 noches, cuando vinieron y pusieron una ametralladora junto a un árbol, justo al otro lado del camino. En cuanto uno moría, otro tomaba su lugar. El 6 de septiembre desistieron en el intento de invadir Mill Bay. Las tropas japonesas fueron evacuadas de vuelta a Rabaul. Mill Bay fue la primera gran derrota del ejército japonés. Fue importante porque les impidió establecer una base aérea. Después de 2 semanas más de intensa lucha, los australianos comenzaron a avanzar por el sendero Kokoda. Su objetivo, Buna, se rindió a ellos tras semanas de una cruenta lucha en la jungla, en condiciones atroces de calor, humedad y enfermedad. En la campaña de Papúa Nueva Guinea, los aliados perdieron 8.500 hombres en la batalla, los japoneses 12.000. Ambas partes perdieron muchos más por enfermedad. El progreso había sido lento y el coste alto.